Pumas y Alajuelense nos regalaron un partido bien interesante porque de inmediato se notó el cambio de director técnico en el conjunto universitario y ojito, que los de Costa Rica, sinceramente el planteamiento que tenían se me hacía el perfecto para tratar de maniatar el 4-3-3 que lanzó Efraín Juárez. Pero ese 4-4-2 con el que el Alajuelense trataba de anular, sí, al principio le ponía buenas aduanas a los extremos de Pumas, pero al final de cuentas les terminó costando un poquito en la definición. Sí, al principio llegaban más, es más, incluso tenían unas conducciones muy interesantes. Después Pumas se fue asentando en el campo y digámoslo de esta forma, sí, falta mucho todavía para Pumas, pero se notó un poco mejor ahora con este cambio de aires, de vibras, con todo lo que significa que Efraín Juárez, un conocidísimo de Pumas, ya esté en la dirección técnica. Ahorita lo vamos a analizar tácticamente. Antes te voy a dejar el top de los mejores y los peores jugadores que nosotros elegimos en este partido. Obsérvalo bien. Vamos con lo mejor, en donde ponemos a José Caicedo, a Adalberto Carrasquilla y Ángel Azuaje, los tres de Pumas. En lo peor ponemos a Guillermo Villalobos, Jorge Rubalcaba y Jason Lucumí. 2 del Alajuelense, 1 de Pumas. Empezamos con lo táctico y te explico. El Alajuelense empezó con el 4-4-2, Pumas arrancó con una especie de 4-3-3 que, ojito, te voy a decir dos jugadores clave. Uno por parte del equipo de Costa Rica y otro por parte de Pumas. En este sentido es José Caicedo y lo que estaba haciendo Celso Borges. Tenían una instrucción clarísima. Si Pumas empezaba a atacar, no tenían apuros en que Alajuelense se metiera como tercer central, se distribuyera la línea de medio campo y se convirtiera en un 5-3-2 para tratar de evitar que Monroy y Ergas tuvieran tanta llegada. U ojo, sí que llegaran, pero que a los bordes del área ya perdieran impacto. ¿Les funcionó? Sí y no. ¿Por qué? En la gran parte del juego, digamos que sí pudieron frenar bien por este costado. Incluso el que terminó pagando todavía un poco más fue tanto Rubalcaba como Piero Quispe, porque llegaba el momento en el que tenían hasta doble marca para generar progresiones y para regresar tenían a uno de los mediocampistas. Por lo regular trataban de generar juego para Monroy o para Robert Ergas. Esto que generó que justamente cuando Pumas atacara, de repente veíamos a 3 aquí, hasta 4 en medio campo y otros 3. Era una especie de 3-4-3 en media luna del medio campo porque Monroy y Ergas llegaban a mucha profundidad y justamente fue este último, Robert Ergas, el que terminó marcando el gol después de un pase precioso de Carrasquilla en donde solamente así, para saltar una línea de 3 centrales, es bombeando el balón. Un rebotadero grosero termina cayendo y Robert Ergas termina anotando la primera anotación justamente en el primer tiempo. Ahora, era sensacional la labor que estaba haciendo Celso Borges porque se metía como tercer central, recuperaba el balón el equipo del Alajuelense, regresaba al medio campo y la instrucción era los extremos o los carrileros atacar. Digamos que Alajuelense era un 4-2-4 porque atacaba con muchos elementos. Ahora, el segundo jugador del que te platiqué, Caicedo, hacía una función muy similar, en donde se metía como tercer central, que parecía más un escudero. Sí se ponía ya en línea cuando de plano el equipo de Costa Rica atacaba mucho, pero era interesante, porque se nota aquí sí que Caicedo se sentía cómodo y a la vez libre. Tomaba la posición de medio campo y de inmediato tenía salida, ya sea con Puceto o en este caso por Carrasquilla, que fue una variante muy interesante. Adelantas a Rubalcaba, adelantas de igual manera por este costado a otros jugadores y de igual manera, en este caso a Piero Quispe, y tenías a Rogelio Funes Mori anclando aquí siempre a los dos centrales. Eso sí, Funes Mori metió un gol, lo cual se ve que se le quitó un peso enorme de encima, pero también se notaba un poquito falto de ritmo en algunos pases filtrados. Pero estuvo interesante ese experimento de tener a Carrasquilla y a Puceto como interiores. Ojo, Pumas atacaba, Caicedo era el único contención y Pumas atacaba hasta con 5 jugadores, cosa que no se veía. De repente atacaba con 2, con 1, ahorita con 5. Obviamente faltan corregir algunas cosas. Cuando el Alajuelense atacaba, entonces se replegaba nuevamente y era interesante porque se convertía en una especie de 5-4-1, pero en media luna el medio campo de Pumas para no dejar solo a Funes Mori como único eje de ataque. ¿Y esto qué provocaba? Que Alajuelense sí subiera con el 4-2-4 que mencionaba, pero entre comillas también obligabas a que los carrileros, en este caso Canoto y de igual manera Villalobos, tuvieran que estar o ataco o trato de hacer marca a la presión o a la salida que pueden tener tanto con Rubalcaba como con Piero Quispe. Es decir, el planteamiento estuvo interesante. Ahora, el equipo de Costa Rica estuvo haciendo su presión. En el segundo tiempo incluso
Esto fue una instrucción que se notó mucho. Pumas tenía el balón y se cerraba. Es decir, se compactaba el equipo de Costa Rica. Recuperaban el balón y se generaba una amplitud tremenda. Es decir, buscaban triangulaciones largas. Esto que provocó que naturalmente el equipo de Pumas terminara replegando más continuamente al 4-5-1 o al 5-4-1, dependiendo en qué zona se estuviera jugando. ¿Cómo respondió Pumas? Naturalmente empezó otra vez con el 4-3-3, pero un contención ya fijo, que aquí fue Caicedo, y ojito, que le tienen que deber la mitad de la chamba a Ángel Azuaje. Este tipo no solamente marcaba al jugador, marcaba líneas de pase, sellaba jugadas, interceptaba servicios, y eso vale muchísimo para un central. Anticipar, no permitir que al rival le llegue el balón, y es la mitad de la chamba, compadre. Esto daba equilibrio a Pumas, tanto que empezaron a generar por bandas, y el segundo gol llegó por un balón parado. Es decir, ¿el equipo de Alajuelense jugó bien? Sí, obviamente por estos pequeños detallitos, regalar faltas en los bordes del área, en el primer gol permitir que los laterales se interioricen sin una marca fija porque tus extremos estaban, digamos, en posesión de recepción o de progresión en ataque. Son pequeñas fallas que siguen para cualquier equipo, te cuestan un marcador, un partido, como aquí fue. Naturalmente le fue costando un poquito más trabajo, también la altura, etcétera y demás, pero Pumas creo que se vio una ligera mejoría. Falta mucho, pero de inmediato se nota la mano de Efraín Juárez, en donde todos se mueven, dinámica, experimentas, no poniendo una formación que te exige delanteros y no pones a ningún delantero, pones un medio punta, pones a etcétera. Bueno, hasta Puceto se vio bien, lo traían como piñata al compadre, pero se vio bien. Funes Mori metió gol, Piero Quispe libre por este costado, que sí, falta que Robert Dergas le quite más la marca con pasadas. Rubalcaba, este perfil, ¿cómo le cuesta? Pero a ver, intenten hacer el experimento contrario, pasa Piero por el otro costado y Rubalcaba déjalo que se perfile y a ver qué puede resultar. Se nota que hay variantes tácticas y ahí está el resultado, 2-0. Es lo que nosotros vimos en este partido. Si tú quieres agregar algo más o notaste algo que puedas aportar a este análisis, por favor todo déjalo en la cajita de comentarios.